Hola, ¿qué tal a todos y a todas? Bienvenidos a una nueva entrevista acá en Soy TV. Yo soy Josefina Pido y hoy nos encontramos con Juan Carlos Maldonado, protagonista, y Sebastián Muñoz, director de la película El Príncipe, que fue exhibida en el Festival Internacional de Cine de Venecia y ganadora del premio Queer Lion. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Muy Muy bien, bien. muchas gracias por la invitación, por la conversación. No, y muchas gracias por venir y conversar también con nosotros y animarse a dar esta entrevista. Primero, Sebastián, quiero preguntarte acerca de estos premios, quiero llevarte un poco por ese lado, pero antes que eso, quisiera preguntarte un poco acerca de cómo es que surge la idea de adaptar una novela tan desconocida como esta a este producto final, que es la película del Príncipe, y cómo ha sido más o menos tu proceso creativo para llevar esta historia a las pantallas. Mira, yo soy director de arte en cine hace más o menos como 20 años y hace 9 años atrás, que fue cuando comenzamos con esta aventura, yo tenía muchas ganas de ya no como no ocupar siempre mis herramientas artísticas para un otro, ¿no es cierto?, para un director, sino yo tenía ganas de, de poner mi mirada personal como artista, ¿no es cierto?, frente a una obra cinematográfica. Y siempre para mí el amor es algo que ha marcado y ha cruzado mi vida de una forma como un motor, ¿no es cierto? Como, nada, que me ha generado los momentos más bonitos de mi vida. Entonces, sí tenía claro que quería contar una historia de amor y quería contar una historia de amor entre hombres, ¿ya? Yo soy homosexual, entonces dije, tengo que hablar como de mi propia experiencia, desde mi historia. Siento que cuando uno habla de uno, las cosas salen de la guata y las cosas tienen carne, tienen sentimiento y nada. Entonces empecé a buscar, más que yo decir quiero escribir un guión o quiero escribir o sea, como a partir de una ficción inventada, empecé a buscar un libro, no sé, en ese minuto era como lo que yo me movía y un amigo llegó con esta novela El Príncipe, que bueno, eso es lo más curioso porque él encuentra este libro en la Vega Central, en la calle que se ponen como tipos a vender como con los pañitos, ¿no es cierto? Como venden cachureo y cosas así. Bueno, en esos pañitos estaba esta novela y a él le llamó mucho la atención la portada. De hecho, Mario Cruz, que es el escritor, después cuando lo busqué casi durante 2 meses para encontrarlo, él me cuenta que él hace esta portada siempre pensando en que llamara la atención, porque el libro se vendía en los kioscos de diario en San Diego. Esa es un poco como la historia del libro. Mm. Y bueno, y este amigo lo compra, ¿no es cierto? Y llega a un almuerzo y me dice, mire lo que encontré. Y yo leo las dos primeras páginas y encontré que la forma de abordar y de contar la historia, en primer lugar, me llenó de imágenes y eso es algo nada, que es súper importante para uno como realizador, porque a través de las imágenes, ¿no es cierto?, es como uno cuenta y nada, me llegó así, bueno, me enamoré, como se podría decir, como a primera vista de la historia, sintiendo que sí, que era un relato súper duro, pero a la vez lo sentía súper sincero y verdadero. No Mm. sentía que me estaba enfrentando a una historia que no existiera, sino dije, aquí encontré algo que ocurre, me imagino que día a día en la cárcel, ¿no es cierto? Me conecté mucho con Jaime, con el protagonista de la historia, un poco desde esta como marginalidad, desde este como joven abandonado, un poco por la sociedad, por su familia, y todo eso a mí personalmente como artista me interesa mucho como poner la voz en lo sin voz. Mm. Ahora, Juan Carlos, un poco viendo el tema del protagonista, el personaje principal que tú interpretaste, ¿cómo fue también enfrentarte a esta idea? ¿Qué Sebastián te hizo con respecto a esta nueva producción? O sea, el personaje se enfrenta a escenas muy crudas y vive una realidad que quizás antes no se ha interpretado de la misma manera. Entonces, ¿cómo fue para ti un poco la preparación y el acompañamiento para llevar todo este tipo de emociones frente a cámaras? Sí, bueno, Sebastián me invitó a este proyecto hace mucho, mucho tiempo, 9 años atrás, y me sedujo mucho la mirada de Sebastián. Sebastián es una persona con ideas muy, muy claras, muy particulares, y, y era una historia difícil, muy, muy compleja, muy ruda, muy...
no sé, yo cuando la vi, cuando leí la novela, yo dije, ¿cómo me enfrento a esto? Y claro, con coraje, con amor, con confianza, creo que eso fue lo fundamental. Confianza, creer en el Seba, en su mirada, em, creer en mis emociones, en mi instinto, en el arrojo, en todo. Y fue rudo como tú dices, es una película muy ruda, em, muy sensible, muy sensible. Creo que el personaje carga con, con una mirada muy particular, muy desde el corazón, desde las emociones, súper visceral. Y me conecté con eso, me conecté con cosas. Yo, la verdad, cuando leí el guión, empecé a conectarme con cosas y cosas que no me conectaba y cosas que no sabía cómo llenar. Mm, Pero claro, estudiando, viendo referentes, entendiendo la psicología del personaje. El personaje eh, tiene una psicología narcisa. Entonces, comprendiendo desde ese lugar, desde esa arista, empecé a construir este personaje desde el cuerpo, adelgacé mucho de peso, entrené con un coach, eh, pasé hambre, dejé crecer mi pelo. Empecé a habitar este cuerpo, a ponerme en esta piel. Y fue un proceso hermoso, rudo, en etapas, muy ruda, pero fue un proceso precioso, eh, muy bello, muy bello, muy bello, conectarme con esas emociones, con esa mirada, con esa particularidad, fue muy hermoso, un proceso maravilloso que esperamos mucho tiempo con el SEBA, y al momento de grabar fue un placer, fue aplicar todo lo que hemos visto, estudiado, todo lo que hemos sentido, estamos vibrando con esto, fue maravilloso, la verdad. mm, claro. Sí. Ahora, un poco, Sebastián, me gustaría que me cuentes acerca del ambiente. O sea, la película está hecha en la cárcel, básicamente, gran parte de la película, y allí mismo es un lugar donde básicamente las vidas van como a perderse, sean como vidas perdidas. Sin embargo, el personaje principal llegó ahí como un poco a encontrarse a sí mismo a partir de distintas dinámicas. Entonces, me gustaría que me cuente un poco cómo equilibras tanto el ambiente interior del personaje, que es como la esperanza, por así decirlo, de reinventarse, con esta dura realidad de personas que no tienen mucho más para vivir según ellos mismos, según como ellos mismos lo plantean dentro de la película. Bueno, claro, mira, también de las cosas que a mí me sedujeron mucho de la historia de la novela, es un poco esta idea, ¿no es cierto?, de poner a hombres encerrados en un espacio, ¿no es cierto? Y cómo el ser humano, ¿no es cierto?, o cómo estos hombres, ¿no es cierto?, eh, van a buscar el afecto más allá del género. Y eso para mí fue como lo primero que me gustó, porque no es que estos hombres se buscan cariñosamente por motivaciones como de una índole como decir, me gustan los hombres, sino como hay una necesidad, una necesidad de que con el que tengo al lado mío, sea quien sea y sea como sea, lo voy a buscar, me voy a conectar con su piel, con su calor, y eso a mí me llamó mucho la atención. Sí, también es súper para mí como relevante que es una cárcel que no está en Santiago, es una cárcel rural, ¿no es cierto? Y eso también me ponía también como en un contexto para armar también como a un grupo de hombres, ¿no es cierto?, que tuvieran una noción mucho más rural, un poco de la vida, o con sueños, no sé si con sueños más limitados, pero sí personajes súper básicos. Pero dentro de lo básico y dentro del relato, yo dije, yo quiero trabajar desde la cotidianidad de la cárcel. Eso para mí fue como mi primer como mirada, ¿no es cierto? Como artista, dentro de la película, dije, yo quiero contar esto como si fuera un día a día, o sea, se levantan, van a las duchas, se lavan los dientes, comen, toman once, como contar, bueno, dentro de esta cotidianidad, ¿no es cierto? Eh, Era mi forma de que estos personajes, ¿no es cierto?, pudieran abrir sus afectos y pudieran conectarse el uno con el otro. Mm, Sí, para mí también fue súper importante poder filmar la película en una cárcel real. O sea, primero por temas obviamente de presupuestos, que es muy caro, ¿no es cierto?, ser una cárcel, pero sí
una cárcel real como esta que está en Buin, que está abandonada después del terremoto del 2010, quedó vacía y se había ocupado para algunas otras producciones audiovisuales. Entonces ya estar en esa cárcel, ya uno como o sea, a mí como director, a los mismos actores, ya nos ponía a todos en, una, en una energía muy particular, muy potente. De hecho, yo todas las mañanas que llegaba a la cárcel, prendía un saumerio y yo me paseaba, mientras todos tomaban desayuno, yo me paseaba con mi saumerio, iba como limpiando y como pidiendo permiso también a todos esos seres que habitaron ese lugar, porque de verdad era, nada, era muy potente. Entonces, a mí, Era una energía eh, muy heavy. para mí era muy importante que el espacio nos acogiera y nos brindara la posibilidad de poder construir y desarrollar y transitar los personajes por el espacio, porque de alguna forma la cárcel se transforma en un personaje más dentro del relato, porque Claro, es este gran, ¿no es cierto?, esta gran como masa, ¿no es cierto?, de cemento, ¿no es cierto?, que lo que te decía al comienzo, que pone a estos hombres abandonados por la sociedad, solitarios, ¿no es cierto?, en un espacio pequeño, y este espacio, ¿no es cierto?, hace que uno busque el afecto del ser humano. Lo que siempre decimos, el ser humano siempre va a buscar el afecto y siempre va a buscar ser amado y poder amar también, que eso era como de nuestras primeras como motivaciones al principio con Juan Carlos, era como, siempre fue eso, siempre fue como poner la historia desde el amor, ¿no es cierto? Y también desde algo muy, ¿no es cierto?, muy especial, porque todo el mundo piensa que la cárcel es el peor lugar como del mundo, y aquí nosotros dijimos, bueno, en este espacio donde quizás este personaje jamás va a crecer, es finalmente donde se reencuentra y se reencuentra a través de los afectos, a través también del poder, de la violencia física. O sea, hay un recorrido y hay un camino emocional muy potente del personaje, ¿no es cierto? Y que tiene este encuentro, ¿no es cierto?, con el personaje de Alfredo Castro, que por lo menos en la novela, ese personaje está escrito con como, es un hombre de 40 años, y eso, yo estuve por lo menos casi 6 7 años como trabajando eso y con un casting de un actor de 40 años, pero a mí nunca me terminó como de calzar, y esto te lo cuento como desde mi propia vida y desde mi propia experiencia. No quería que la película quedara solamente en algo físico, como en este encuentro físico entre estos dos hombres. Y de mm, repente en un momento de mi vida llegan esas como iluminaciones y fue como, no, el Potro, que es el personaje de Alfredo, tiene que ser un hombre mayor con un cuerpo real, eh, porque yo sentía que eso, obviamente, en primer lugar, ¿no es cierto?, iba a construir una relación, ¿no es cierto?, como padre e hijo, ¿no es cierto?, con el príncipe, y aparte iba a haber, se iban a crear muchas más capas dramáticas que nos iban a servir a todos como para ir viendo las motivaciones de los personajes y un poco como el deseo, porque el deseo es un poco lo que atraviesa toda esta historia, ¿no es cierto?, toda esta historia de amor violento y dramático. mm. Ahora, un poco hacia el mismo personaje, Juan Carlos, te quiero preguntar cómo ha sido tu experiencia. O sea, tú viviste por mucho tiempo encarnando al personaje principal y finalmente descubriste muchas áreas de su personalidad. Entonces, en base a eso y todo el proceso que fue relacionarte y vivir más o menos su vida dentro de la producción, ¿qué encuentras tú que son áreas de el personaje principal que finalmente se pueden extrapolar a un sentimiento que tengamos todos? ¿Cómo nos relacionamos con una persona que está viviendo una situación tan extrema y que lleva, por ejemplo, a reacciones también mucho más pasionales y que en el momento en nuestra racionalidad no logramos comprender? ¿Qué es lo que ves tú que podemos quizás ver nosotros también? Bueno, es un personaje discriminado, Mm, eh, es un personaje marginado por esta sociedad. Y hoy en día podemos conectarlo quizás con eso, con todas las personas que se sienten discriminadas, marginadas, excluidas de este lugar eh, por no asumir y tener miedo de quiénes son. Eh, Hoy en día vivimos en un momento histórico particular donde
nosotros como sociedad estamos decidiendo y estamos eligiendo y estamos pidiendo dignidad. Y también por otro lado aparecen estos discursos de violencia donde cada día matan, matan homosexuales, golpean mapuches, hay discursos de transfobia y podemos conectarlo un poco con ese personaje, creo yo. Un personaje que por el contexto no asume y no se reconoce como ser humano. eh, y creo que es un personaje discriminado, eh, excluido, sin voz, que va un poco para el otro lado, pienso yo, camina para el otro lado de la vereda, y, y creo que lo podemos conectar con eso. Sí, eso. Sí, creo. Perfecto, ni más ni menos, está justo. Sí. Em, lo último que quería preguntar un poco con respecto a la producción, Sebastián, es dentro de la cárcel, dentro del escenario en que toma forma esta historia, se ve un poco lo masculino con mucha sensualidad. Algo que en general el público no está acostumbrado tanto a ver, porque vemos como este hombre, usualmente vemos como estos hombres fuertes, estos hombres duros que no muestran tanta emoción, pero el pobre está cargado de emoción. Muestra tanto la fragilidad como al mismo tiempo esta como choreza y las distintas formas de amar dentro de un escenario que es muy hostil por naturaleza. Entonces, ¿cómo es que tú has ido trabajando tanto con los actores como en la producción general el tema de la sensualidad sin que se vuelva algo como falso y que parezca, de forma que parezca orgánico para la gente viéndolo y que les parezca finalmente natural? Bueno, eso bueno, es parte de la novela. La novela tiene este contenido, ¿no es cierto? Un poco lo que te decía, que es a partir del deseo, ¿no es cierto? Y para mí fue súper potente un poco hablar del cuerpo, ¿no es cierto? Del desnudo sin miedo. Porque por lo general, ¿no es cierto? Estamos acostumbrados a una sociedad que nos reprime mucho y que nos dice que todo es un pecado o que uno tiene que avergonzarse un poco de quién es uno o del cuerpo, ¿no es cierto? Como de taparse, no sé qué, tengo un rollo. Como que siempre el cuerpo es un tema para todas las personas, para los hombres y para las mujeres. También para nosotros fue súper potente, ¿no es cierto? Sacar el cuerpo femenino, porque por lo general en el cine, ¿no es cierto?, son las mujeres las que se ponen como el objeto, como cierto, del deseo, ¿no es cierto?, y el hombre nunca se muestra. Y para mí, como lo que te decía, como mientras yo leía la novela y después eso lo llevábamos, ¿no es cierto?, al guión, hay un concepto súper importante que es el tema del amor negro, que es lo que ellos ocupan en la cárcel, ¿no es cierto? Y es el amor negro porque el amor ocurre en la noche, cuando nadie los ve, ¿me entiendes? Porque también ocurre, también hay una discriminación dentro del mismo espacio carcelario. Entonces, el amor, ¿no es cierto? O el deseo o las pasiones se despiertan en la noche, en la oscuridad. Entonces, por eso para mí también era muy importante cómo la piel, ¿no es cierto?, iba a jugar un rol súper importante dentro de esta oscuridad, ¿no es cierto? Y, y de alguna forma yo nunca quise, como director, poner una mirada censuradora dentro de las escenas de sexo, por decirlo de alguna manera, porque para mí, siempre lo hablo, o sea, cuando yo leía la novela, no sé qué, y estaba en esta escena, yo siempre lo que te decía, siempre yo me pongo en el lugar. Entonces yo decía, cuando yo estoy en mi pieza o en otra parte, no sé qué, yo no, si estoy con un otro, o sea, claro, me puedo fijar en la uña, no sé qué, en detalle, pero por lo general uno ve el cuerpo entero. Entonces para mí es súper importante yo no o sea, yo no en términos de plano como censurar y solamente como yo elegir porque por lo general, finalmente, esa es como la cualidad del director que pone su punto de vista, ¿no es cierto? La manera en cómo cuenta o cómo relata, ¿no es cierto? Un momento determinado. Y para mí era súper importante que el cuerpo se viera de forma libre y natural, como la historia, ¿no es cierto? Eh, eh, es tan fuerte, ¿no es cierto? Es tan crudo, el relato es muy crudo. Yo lo que hice también como director fue trabajar, o sea, hice un contraste, ¿no es cierto?, con la atmósfera de la película. Y en la atmósfera está, ¿no es cierto?, la paleta de color,
que tiene que ver con el vestuario, con los objetos, con los colores, ¿no es cierto?, que nosotros trabajamos, porque si tú te fijas, la celda principal, que es la celda del potro, es toda café, todos los vestuarios de los personajes están en color café, excepto el príncipe que está en azul, y esos son elementos, ¿no es cierto?, que uno trabaja para destacar, ¿no es cierto?, o cómo las pieles, ¿no es cierto?, se van a comportar con estos colores. De ahí, ¿no es cierto?, viene la propuesta fotográfica que nosotros nos inspiramos en Caravaggio, en un pintor, ¿no es cierto?, por todo lo que te contaba del tema de las pieles, del contraluz, ¿no es cierto?, como de esta oscuridad donde solamente se recorta la piel. Eso más una música, ¿no es cierto?, que es de Ángel Acuña, que inicialmente siempre nosotros pensamos que las cuerdas, como el príncipe dentro de esta historia, ¿no es cierto?, él aprende a tocar, ¿no es cierto?, la guitarra. Para mí era fundamental que las cuerdas, ¿no es cierto?, que, bueno, que la música acompañara, ¿no es cierto? Entonces, la propuesta de arte, la fotografía, la música, ¿no es cierto?, generan una atmósfera estética preciosa, ¿no es cierto?, que se contrapone, ¿no es cierto?, a estos cuerpos frágiles, a estos cuerpos abandonados, y a este deseo y a esta como sexualidad, ¿no es cierto?, que más encima es el motor que tiene Jaime, ¿no es cierto?, que está definiendo su sexualidad, ¿no es cierto?, dentro de esta historia. Entonces, armamos, ¿no es cierto?, este mundo carcelario, pero desde una realidad acotada en colores, en atmósfera, ¿no es cierto?, para que esto pudiera también, para mí era muy importante que el espectador, porque si yo trabajaba la película como muy cruda, como muy efecto documental, así como sin un trabajo atmosférico, como está en la película, yo sentía que la gente iba a chocar, como que no iba a entrar en lo que nosotros queríamos, que era finalmente entrar en los sentimientos y en las emociones de estos personajes. Por eso, bueno, un poco así nosotros como planteamos el, la mirada de la película, y lo que te decía, como una mirada donde el cuerpo, ¿no es cierto?, sea, sea, sea un cuerpo respetado, sea un cuerpo libre, y por sobre todo un cuerpo, o sea, y con personajes que no tienen miedo al desnudo, y por sobre todo, bueno, al desnudo frontal, porque yo creo que esta es la primera película, por lo menos chilena, donde mostramos hombres desnudos frontales, ¿no es cierto?, sin ningún miedo, que eso es lo que te decía, y que me parece que es perfecto, porque uno, lo que te decía, si yo estoy con alguien, uno se pasea y uno camina, no sé, uno no se pone la sábana para salir, no sé, si uno está con alguien de confianza, ¿me entiendes? Y también es como eso, era como, o sea, por eso también para mí era precioso que con Alfredo también trabajamos su cuerpo al natural, ¿no es cierto? Porque también para mí era importante que no fuera el cuerpo, lo tonificado, ¿no es cierto? Fuera como, porque siempre está como ese cliché, ¿no es cierto?, como en el mundo homosexual, ¿no es cierto?, es como que todo es perfecto, los cuerpos, los músculos, no sé qué, y en realidad eso no existe, ¿me entiendes? Entonces, yo quería o sea, que esto fuera una historia para todos, una historia real, donde cada uno se pudiera como identificar, y así como decía Juan Carlos tuvo que bajar casi 10 kilos, y como él dijo, tuvo que pasar hambre porque el personaje, o sea, no era un personaje flaco de flaco, era flaco de hambre. Y que eso también para nosotros son conceptos súper importantes que había que ponerlos, ¿no es cierto?, en la historia. Claro, y se transparenta en la película, o sea, uno puede más o menos sentir ese tipo de dinámicas. Ahora, Juan Carlos, llevándolo un poco al tema de que la película ganó muchos premios, fue al Festival de Venecia, ganó un Queer Lion. Tú, como intérprete del personaje de Jaime, ahora estamos viendo que cada vez más las películas chilenas están un poco cambiando el rumbo y yéndose a temas que antes, por ejemplo, no se hablaban, tanto en los encuadres, como contaba Sebastián, como también en las mismas y propias historias. Entonces, ¿cómo ha sido para ti el hecho de ver que esta producción, que va mucho más allá de lo que usualmente como país hacemos en temas de cine, llega a ser tan aclamada y ser mostrada en tantos eh, lugares o sea, lugares y cines internacionales? ¿Cómo fue para ti finalmente ver esta experiencia y esta materialización del logro que querían Mm. alcanzar? Bueno, yo siempre confié en que esta película iba a ser una mirada muy particular, muy única, muy auténtica, con la mirada de Sebastián y con todo el equipo que se formó. O sea, Sebastián
creó un equipo, no sé, con pinzas, con personas pero talentosísimas en cada área. Siempre confié que iba a ser una película que iba a dar mucho que hablar, que iba a remover muchas cosas, porque fue una mirada honesta, una honesta porque Sebastián confiaba mucho en lo que él sentía, lo que él creía. Entonces, la verdad es que siempre me lo imaginé que iba a generar muchas cosas. El tema de los premios es agradecimiento, de un reconocimiento al trabajo, a un trabajo que costó mucho tiempo. Eh, para mí lo que más me importa es que sea vista en todos los lugares, o sea, más allá de los premios, reconocimiento que se agradece, pero es importante que esta película llegue a muchos lugares y ha tenido la posibilidad de viajar mucho, eh, y que mucha gente la ha visto. Y eso agradezco, la verdad que lo tomo desde el amor, el agradecimiento, eh, y que nuestro trabajo finalmente se puede mostrar en el mundo y que ha tenido un recorrido importante por festivales y porque también muestran una historia muy potente, creo yo, y muestra una historia chilena muy potente. Mm. Y claro, lo tomo bien, con felicidad, con agradecimiento, con amor, y nada, es algo que esperamos mucho con Seba. O sea, la verdad, nos costó mucho y esperamos mucho tiempo para poder realizar la película. Entonces, Mm. nada, con gracia, con felicidad, así lo recibo. Estoy disfrutando mucho esto, aunque sea por online, el estreno acá en Chile, llegó a Chile de otra manera que no nos imaginábamos. Lo agradezco igual, de todas maneras, o sea, yo creo que está llegando a personas que quizás nunca han ido al cine, quién sabe. Entonces, es una oportunidad, pienso yo. Ya nacional se ha estado estrenando a través de versión online. Entonces, ¿cómo ha sido también esa misma experiencia de esta nueva visualización, donde ya no nos podemos juntar a ver una película todos juntos y no está este ambiente de cine mucho más oscuro? Entonces, para ustedes, como parte de la producción, ¿cómo ha sido también el recibimiento? Mira, en primer lugar, por suerte nosotros tuvimos la posibilidad de mostrar la película en el Festival de Valdivia, y eso fue hermoso porque, bueno, sala de cine, ¿no es cierto? Y llenamos 2 veces la función, quedó gente afuera, que de hecho el mismo director del festival estaba impresionado lo que convoca esta película, así, es algo muy potente y sobre todo con los jóvenes. Y Mm. eso a mí, bueno, a mí me encanta que la película la puedan recibir los jóvenes. Bueno, y tuvimos esa experiencia, Juan Carlos fue a Antofagasta con la película, yo fui a Rancagua, entonces, porque digo, Chillán. por suerte, que nosotros, o sea, que la película se mostró en las salas de cine porque, claro, uno cuando filma, uno filma para el cine, o sea, uno, porque obviamente en la televisión o en las pantallas del computador, no sé, las noches, ponte tú, que tiene mucho la película, se ve pixelado, pero eso no solamente en mi película, cualquier serie que uno vea, ¿no es cierto?, en Netflix o en cualquier plataforma, o sea, los colores, bueno, no es lo mismo, ¿no es cierto? No es lo mismo la experiencia, ¿no es cierto?, de estar en un cine y ver esto en pantalla. O sea, es otra, o sea, es como una experiencia religiosa, ¿no es cierto?, como de estar ahí porque las emociones y todo eso es como hay. eh, pero también yo siento que uno como ser humano tiene que, no sé si la palabra es adaptarse, pero uno tiene que entregarse un poco. Yo hablaba como si el universo nos puso en este minuto y además que con la película, porque no es como que la película se hizo y nunca se mostró y hay que mostrarla acá, hay que ser, Mm. para mí hubiera tenido una frustración, pero la película, como dice Juan Carlos, viajó mucho, o sea, yo, a cada festival que yo iba, que fuimos con Juan Carlos, la gente se emociona, la gente llora, Mucho. la gente nos Vibra. abraza. No sé, yo estuve en Italia y tuve la oportunidad de mostrárselo en Nápoles a un grupo de personas trans y ellos estaban así como muy conmovidos porque también lo que más nos expresa la gente es que, bueno, nos encuentra que somos muy valientes, como habernos atrevido a hacer una película así y contarla también de esta manera, porque puede ser esta historia quizás contada con mucho más como, con mucho más cuidado, pero aquí fue como, no, esto hay que mostrarlo, tampoco con la idea de decir, queremos polemizar, no, era como, así le sentimos, así la vivimos y un poco lo que te decía, el cuerpo uno tiene que vivirlo con toda su magnitud. Entonces, bueno, como te decía, si el universo nos puso en esta posibilidad, que también lo que decía Juan Carlos, por lo general,
el público chileno no va tanto a ver el cine, o sea, no va tanto a ver el cine chileno, mm, y por lo menos, no sé, esta plataforma que existe, que es Onda Media, ¿no es cierto?, donde están todas las películas chilenas, abrió la posibilidad de que el pueblo chileno, ¿no es cierto?, viera el cine chileno mm, y se deslumbrara, y es como, es muy loco porque se han visto muchas, muchas, muchas películas que antes la gente no tenía acceso a verlas. Entonces también por un lado uno dice, o sea, que la película esté al alcance de un clic, ¿no es cierto?, o del computador, y tenerlo ahí, y quizás con la familia, con la pareja, eh, eso también abre, conecta. Yo siento que todas las plataformas finalmente, eh, de distinta manera, eh, o sea, yo siempre, claro, uno puede decir, recomiendo que la vean a oscuridad, ¿no es cierto? Un poco como armar un poquito como salita de cine, pero, pero nada, es como se dio esta posibilidad. Storyboard Media, que es la distribuidora de la película, nos propuso, porque como no hay una, porque uno no puede decir en septiembre se acaba y en noviembre se abren los cines, nadie sabe qué va a pasar, y sí, obviamente que vamos a tener un rebrote y nos van a tener encerrados hasta diciembre para que nadie vaya a protestar a la Plaza Italia. Entonces, bueno, teniendo eso que como sin saber lo que va a ocurrir, fue como, la película es para que el mundo la vea, de la forma que sea, pero como decía Juan Carlos, pero que se vea. mm, Y nada, yo estoy contento porque, como te decía, tuvimos la experiencia, por lo menos aquí en Chile, de poder mostrarla. Y en sí, regiones que también, eso es precioso. Y de hecho, tuvimos una función en Santiago, en el Centro Cultural en Palacio de la Centro Moneda, Cultural. en una, como en una retrospectiva como de las películas de Alfredo Castro. Y ahí tuvimos nosotros como una especie de preestreno, y nada, también fue hermoso, se llenó Siempre de amigos, de afuera. actores. Entonces, hemos Mm, tenido eso, que finalmente, porque a lo que uno pierde, más allá, ¿no es cierto?, como del momento, de la sensación de la sala, es después cuando termina la película, los aplausos, el amor que uno recibe, también ver gente, ponte tú, que se para de la sala. A nosotros nos pasó en España, que estando en San Sebastián y todo, gente se separaba del cine, porque también tiene eso, que también yo dije, bueno, hay algunas escenas que la gente o bajará la cabeza o se irá, y ahí también es como la libertad de uno, y es bonito ver todo eso, y ver también, ponte tú, que me pasó en San Sebastián con un señor como de 90 años que había sido el preso político, bajo la dictadura de Franco. Bueno, él y otra persona que también estuvo en la cárcel en Rancagua, tuve las dos experiencias que terminaron las funciones y se quedaron esperándome, y como me dijeron, me abrazaron y me dijeron, es tal cual como se vivía dentro de la cárcel. Y cuando alguien que vivió esa experiencia te dice, o sea, lo que tú contaste es tal cual, uno dice, o sea, porque es súper delicado, como porque yo no estaba preso, entonces es súper delicado como hablar también desde una mirada. Entonces, cuando alguien te dice que lo que tú estás mostrando es la realidad, eso para mí es hermoso. mm, absolutamente. Mm. Ahora, claro, en el área de las experiencias, eh, qué hermoso que les haya pasado eso, pero a la gente que ahora está viendo esta entrevista y un poco cerrando ya esta entrevista, ¿cuál es el llamado que les hacen a las personas que no se han atrevido a verla o que simplemente nunca han oído hablar del Príncipe? ¿Qué es lo que se tienen que esperar de esta experiencia? Y finalmente, si es que quieren cerrar con algún llamado a la gente para que se anime. Mira, yo lo que puedo decir, que un poco lo que te decía, para mí es súper importante que los jóvenes vean esta película, porque el protagonista es un joven, ¿no es cierto?, que se está buscando, que se está definiendo, y siento que este país no es un país que nos dé las herramientas, ¿no es cierto?, o sea, para poder nosotros como querernos y decir, esto es lo que soy y me amo tal como soy. Siento que lo que hace esta sociedad, no solamente en Chile, sino en muchas partes, es como alejarnos de quiénes somos nosotros, ¿ya? Y esta es una película para encontrarse con uno mismo. Eso para mí, como en términos como de ser humano, es lo más importante que tiene esta película. Y aparte, ¿no es cierto?, tremendas, tremendas, tremendas actuaciones, una dirección de foto increíble, dirección de arte maravillosa. O sea, es una obra de arte, es una pintura. O sea, cada imagen, cada plano, para mí es una obra de arte. Entonces ya enfrentarse, porque las películas chilenas en general no tienen esta mirada tan artística, tan delicada, tan cuidada, el encuadre, ¿no es cierto? Aquí hay un trabajo detrás muy, muy planificado, entonces, y también muy simple a la vez.
porque si tú te fijas, no es una película que ocupe, ¿no es cierto?, como las cosas más como, o los tecnicismos más fantásticos quizás de una producción para lograr, ¿no es cierto? Aquí es solamente cuerpos desnudos, ¿cierto? El alma desnuda, la verdad desnuda, y eso, verlo en una película, yo siento que es lo más hermoso, cuando las emociones atraviesan y te llegan al corazón, por eso tienes que ver esta película. Ahí nos caímos un poco, tuvimos unos problemas de conexión, pero me quedé con las ganas de hacerle las últimas preguntas a la gente que todavía se encuentra viendo esta entrevista y que no ha visto la película. ¿Cuál es el llamado? ¿Hacia quién está dirigida más o menos y cuál es la motivación para disfrutar de este film? Mira, bueno, esto es una película para toda la sociedad, ¿no es cierto? Pero para mí, por sobre todo para los jóvenes, ¿no es cierto? Porque es la historia de este joven, ¿no es cierto, Jaime, que se define como ser humano, define su sexualidad, y siento que en estos momentos de la vida, ahora, hay muchos jóvenes en esa duda y en esa búsqueda. Y siento que la película es un abrazo para todos ellos, para que no tengan miedo y sean felices con lo que ellos son. Y aparte porque es una película hermosa, tremendas, tremendas, pero tremendas actuaciones, música que ojo, y uno puede viajar sin ver la película, es una maravillosa visión de arte increíble. Nada, o sea, realmente cada plano es una pintura y eso no siempre se ve en el cine chileno y además es una película honesta. La sociedad en Chile de ahora necesita que, lo que pensamos. Mm. Juan Carlos, no sé si tienes algo que agregar un poco ya cerrando la entrevista. Sí, bueno, invitar a toda la gente que vea esta historia, una historia muy potente, con actuaciones maravillosas, sensibles, con un arte increíble, una fotografía alucinante, con una dirección conmovedora, y es una mirada muy profunda, muy, muy reveladora sobre el amor, la libertad, y invitar a la gente que abra su corazón y su mente y su alma, que reciba bien la película. Perfecto, y con estas palabras y esta invitación nos despedimos. Muchas gracias, Sebastián, muchas gracias, Juan Carlos, por venir y por hablar y abrirse un poco y adentrarnos un poco en este mundo de la película El Príncipe. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y a toda la Gracias. gente que ahora mismo se encuentra mirándonos, también muchas gracias por venir y escucharnos y nos vemos acá en una próxima entrevista en Soy TV. Chao, cuídense.